Bon dia a tothom. Buenos días a todos. Buenos días, Josep Uleu. Efectivamente, el presidente del Banco de Sabadell es un importante protagonista de los últimos meses, el último año y medio de la actualidad económica y financiera de este país. Pero él viene de un poco más lejos, es decir, de 5 quinquenios como presidente del Sabadell, de 2 quinquenios más como primer ejecutivo, consejero director general, y a lo largo de este tiempo ha puesto a su entidad en otro nivel del que solíamos conocer. Pasó de un banco local con presencia en el resto de España a ser uno de los actores importantes, sobre todo a través de una estrategia que se conoce menos, pero que fue aparte del trabajo interno, de ir sumando otras marcas a su propia entidad, ¿no? Hasta 17 operaciones de fusión realizó, todas ellas amistosas, ¿no? Ahora es muy fácil reconocer, digamos, que esta estrategia amistosa y de crecimiento, que tuvo sus vaivenes y sus dificultades, etcétera, ha sido exitosa porque ha ganado fundamentalmente su apuesta y, sobre todo, lo más importante quizá es que el mercado se lo ha reconocido, digamos, en las últimas horas, ¿no? Normalmente a quien gana una apuesta se le pregunta por digamos, por qué ha ganado, ¿no? Pero a mí me gustaría comenzar por lo contrario. Aparte de que pueda sentirse como Harrison Ford en el Arca Perdida, para seguir con el ejemplo de Hollywood, ¿en qué ha fallado el Banco de Sabadell? ¿Qué es lo que no ha hecho bien durante esta operación? Gracias, Josep. Creí que me pedías qué es lo que no ha hecho bien a lo largo de los últimos 35 años en que yo he estado. Entonces yo creo que no te llenaría, o sea, tenemos poco tiempo para que te lo pueda contar. En esta, pero lo que hemos hecho bien supera un poquito lo que hemos hecho mal y por eso estamos ahí. Yo creo que lo que no hemos hecho bien en esta OPA quizás sea que en los últimos 3 días estábamos convencidos de que habría una segunda OPA porque pasarían del 30%, y no pasó. Entonces perdimos el tiempo durante 3 días. ¿No va un poco sobrado, Liu? No, pues, es que, vamos a ver, a lo largo de esta OPA ha habido un equipo que ha trabajado, o sea, pusimos en el principio, ¿no?, separar lo que es el banco, la gestión del banco, que se dedicaran a la gestión del banco, y un equipo muy reducido que se dedicase, un equipo ejecutivo muy reducido que se dedicase a la gestión de la OPA, ¿no? En este equipo, pues obviamente había los abogados del banco, directores de comunicación, una persona que tenía que coordinar, el director de planificación que coordinaba la cosa, y por encima, pues César, el consejero delegado, y yo desde las alturas del Consejo, ¿no? Con unos asesores, y este equipo ha funcionado, yo creo que, quiero decirte, extraordinariamente bien, porque como ha durado mucho, han pasado muchas cosas y hemos explorado muchas alternativas y hemos tenido que tomar muchas decisiones. Ha tenido capítulos diferentes, como tú decías, un capítulo de Netflix, cada capítulo. Primero vino un capítulo como que era muy político, ¿no? Porque resultó que la OPA llegó 4 días antes o una semana antes de las elecciones catalanas. Aquello, pues hombre, no fue muy afortunado por parte de la otra parte porque esto pues generó un primer capítulo político, ¿no? Después vino el capítulo de competencia, tuvimos muchas consideraciones y análisis de competencia. Después volvió otra vez la competencia a pasar a la cuestión del interés general, y de la supuesta intervención o no intervención política. Después volvimos a lo que era propio de la OPA, que era al valor, ¿no? Al valor, que es la parte nuestra, ¿no? Y en la parte del valor, y de qué alternativas teníamos para mostrar que el Banco de Sabadell tenía más valor de lo que pretendían darnos
para hacernos desaparecer como entidad independiente, pues eso fue crucial. Dos cosas, ¿no? Una, que el banco en todo este periodo pasó de una perspectiva y de un horizonte de creación de valor sostenible de alrededor de 1.000 millones, que es el que teníamos al principio de la OPA, a unas perspectivas de 2.000 millones, incluyendo el TSB, que es la que tenemos ahora, de beneficio sostenible. Y además de eso, que el TSB, que en su momento una filial que teníamos que nos había causado problemas, que dentro de la cotización del banco y del valor del banco, pues estimábamos que podía ser considerado, porque nos lo decían los analistas, los 1.400, 1.500 millones, lo conseguimos vender, mitad de la operación, por unos 3.300, más los resultados de este año son 3.600 millones de euros. Por lo tanto, aquí ha habido dos temas de generación interna de valor. Esta generación interna de valor que se ha producido por la marcha ascendente del banco desde el inicio de la OPA hasta ahora, que sabíamos perfectamente que se produciría cuando se produjo la OPA y por eso rechazamos el proyecto de fusión previamente, y además por el hecho de que había un banco inglés que valía más que lo que el mercado reconocía dentro del propio banco, esto al ponerlo de relieve, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que el opante no ha sido capaz de ver que tenía que haber hecho, si es que quería ganar esta OPA, un aumento muy sustancial de precio que no ha sido. Permítame que le interrumpa, porque efectivamente al final se ha demostrado cierta la hipótesis que ustedes sostenían de que su banco en solitario, digamos, tenía más valores, lo que se está refiriendo. Pero también desde el punto de vista del BBVA se ha demostrado que en solitario, digamos, está acreditando que tienen más valor, aunque todos los primeros días de las cotizaciones en una circunstancia como esto siempre no son definitivos en el de esto. Pero, por tanto, ¿qué lección fundamental sacaría usted del resultado de la OPA? A ver, esto que dices, Javier, en la primera intervención pública que tuve yo en Londres, después del lanzamiento de la OPA, dije exactamente esto. A mí no me parece bien esta OPA porque yo creo que BBV y Sabadell por separado pueden generar más valor para los accionistas que en conjunto. Esto lo dije en Londres en una aparición que hice en una conferencia. No tiene nada que ver con lo de la bolsa de estos días. La bolsa de estos días pues, es simplemente los ajustes a una operación, ¿no? Pero lecciones de la OPA que he aprendido yo, hombre, primero que no voy a hacer nunca ninguna OPA hostil. Eso es la primera, es decir, a mí... ¿Nunca tuvo la tentación de haberlo hecho de estas 17 que hizo? Yo creo, si no recuerdo mal, he hecho 2 OPAs. Bueno, no, 17 fusiones, sí. Sí, no, 17 fusiones, pero por un procedimiento de OPA, 2. Una en Inglaterra, TSB, y otra en España con el Banco Guipuzcoano. Pero en ambas, antes de empezar, había pactado con los accionistas principales o con el accionista principal más del 50% del valor. Estaba firmado, con lo cual la OPA era simplemente para que los minoritarios pudieran tener también acceso al mismo precio, o sea, y a irse. Un cierto precocinado del consenso. No, sí, es decir, entonces no era una OPA hostil, era una OPA absolutamente amistosa con los socios dominantes tanto de TSB como en su caso de Banco Guipuzcoano, que además fue una fusión, es decir, fue una fusión en la cual hemos gobernado el banco conjuntamente durante mucho tiempo con Javier Echenique, que era el presidente de Guipuzcoano, que ha sido una gran ayuda mía, vicepresidente del banco, en paz descanse, la perdimos el año pasado. Pero eso un gran poeta. Un ejemplo. Un gran poeta, además. Un gran banquero y una gran persona. Pero bueno, entonces, eso lo primero, ¿no? A mí, al principio de esta historia de la OPA, del BBV, claro, yo fui a hablar con diferente gente, ¿no? Y grandes banqueros, fui a hablar, pues, no sé, con el presidente de la BNP, que me dijo, esto no va a salir, hace 1 año y medio. Yo pensaba, bueno, si usted lo dice, pues gracias por decírmelo, esto me anima, ¿no? Pero después a un banquero de inversiones muy importante de Nueva York, que me sentenció, una frase que es la lección de esta OPA, ¿no? Dice, no premium, hostile, no way.
Entonces aquí es lo que ha pasado, es decir, una operación hostil, barata, no way. Eso en resumen corto, ¿eh? Sí que está con muchas más cosas, ¿eh? Que no había sinergias, que, en fin, ya hemos contado muchas cosas. Es decir, era como es hostil, en el mismo país las sinergias eran complicadas, la competencia, había un problema de competencia, había un problema, lo que quieras, pero a nivel puramente de mercado, visto por gente que están en el mercado y no les importan ni si hay sinergias, ni si hay costes sociales, ni si hay costes hostile, no premium, no way. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que si a alguien se le ocurre en el futuro hacer una OPA hostile, tiene que saber que para ganar tiene que superar en valor sustancialmente al valor que el mercado atribuye a aquella entidad. Y esto lo tiene que hacer en base a unas sinergias que le permiten o que le puedan permitir dar más valor en el mercado. En esta operación existían las condiciones, yo creo, es decir, existían. No es que no haya podido el BBV, no ha podido o no ha querido, pero lo cierto es que se quedó corto y por eso los accionistas han reaccionado como han reaccionado, han visto claro que, el Banco de Sabadell en su devenir solo tiene un proyecto, tiene un plan estratégico. Durante los próximos 3 años va a repartir muchos dividendos porque genera capital en exceso por la tasa de crecimiento que tiene, van a percibir por tanto unos buenos dividendos, es seguro, este plan estratégico del Sabadell es seguro, no hay ninguna duda, hay un equipo que ya lleva tiempo consolidado, es joven, tiene mucha marcha. El Banco de Sabadell está muy sólido, tiene una posición de solvencia extraordinaria, por tanto la economía también. Entonces el riesgo de ejecución del proyecto del Banco de Sabadell standalone es cercano a cero. El riesgo de que los dividendos que ha prometido nuestro equipo no se den es prácticamente cero, porque eso es algo que casi el 25 está ahí, el 26 no parece que vaya a ser diferente. Obviamente en el mundo siempre pueden pasar grandes cosas, pero ceteris paribus eso es fácil. En una fusión con BBVA, primero que los dividendos que podía dar, cuando uno hacía los calculitos de cuánto me van a dar a mí de dividendo por cada 10 euros que tengo invertidos del Sabadell, ahora con lo que me dan, después de esta ecuación de canje, matemáticamente, no sé dónde la sacaron, esta de 4,837, no 3 decimales. Después de los 3 decimales salía pues que los dividendos que daban eran bastante más pequeños y que no podían pagar los dividendos que pagaría el Sabadell. Por tanto, y además de esto, había todos lo que son los riesgos de un proceso de integración. Los procesos de integración bancaria requieren una energía y un foco en realizar algo que no es el foco comercial, que esto, quieras que no, hubiese ido en detrimento de la generación de valor para el conjunto. Pero, Josep, le veo, si me permite, un poco optimista. Quiero decir, y es normal, después de esto, no sé si se ha fumado el puro aquel que prometió, pero tengo aquí la foto de fumándome el puro con mi nieta. Y con mi hijo. Esto es muy importante. Pásesela, por favor, a mis compañeros fotógrafos, ¿no? Quiero decir que no ha pasado también durante este proceso que todo el mundo, digamos, se ha querido poner del perfil más guapo, no solo el lopante, sino el lopado. Eso es normal y, por tanto, ha dibujado las tripas de su entidad en fin, subrayando mucho los puntos fuertes y menos los débiles. Por ejemplo, el mercado no está pidiendo que usted... ¿Cuál va a ser su estrategia ahora? Porque el mercado no está pidiendo que, después de haber tenido que... En fin, la ha explicado bien la operación TSB, pero después de haber perdido esta parte del perímetro de actuación del banco, ¿no está pidiendo el mercado que lo amplíe de alguna manera? ¿No le está poniendo más deberes? No, nosotros hemos prometido al mercado un reparto de dividendos que de alguna manera es repartir y devolver al accionista todo el exceso de capital después de dar unos dividendos del 60% del beneficio conseguido año tras año. Si hay más,
también lo repartiremos. Lo repartiremos por la vía probablemente de recompra de acciones. Esto significa que durante los próximos 2-3 años nuestro foco no va a ser en aumentar el tamaño, sino, si acaso aumentamos el tamaño, es por crecimiento orgánico, por el negocio, pero con el foco puesto en la rentabilidad, en la generación de capital y en el reparto del capital excedentario. Esto es lo que hemos prometido al mercado y esto es lo que vamos a hacer en los próximos 3 años. Usted dice que digamos que la apuesta ha tenido mucho sentido porque se ha demostrado que en su banco que el núcleo duro teórico, dijéramos, se había estrechado, el núcleo duro se ha ampliado a ese 40% de accionistas minoritarios. Pero ¿no conviene también para este futuro en que hay siempre muchas incertidumbres conseguir un núcleo duro de ese núcleo duro tan amplio? A lo mejor esta es una cuestión que siempre ya ha empezado a salir y que toda la vida la he tenido, ¿no? No sé nunca cuál es el núcleo duro más duro. Es decir, un núcleo duro, probablemente si nosotros hubiésemos tenido un núcleo duro, en el sentido de unos cuantos accionistas particulares ahí, no estoy seguro de que estuviéramos hoy ahí. Porque no sabes quién es más duro. El único núcleo duro de verdad de una entidad es que los resultados sean potentes, que las perspectivas de estos resultados sean potentes y que la cotización también esté en buen nivel. Esta es la gran defensa, porque en esto hasta los fondos de inversión, como se ha visto en esta ocasión, defienden la continuidad de la entidad. Un núcleo duro o accionistas de referencia importantes tienen sentido si tienen, o bien tienen un origen fundacional, o tienen un control en la entidad, o bien tienen intereses, de alguna forma, intereses en que intereses propios en la entidad. En la entidad en estos momentos tenemos un socio que tiene intereses propios en la entidad, que es Zurich, ¿no? Zurich tiene intereses propios, tenemos hoy salía en el periódico que va como una moto nuestra joint venture con Zurich, y estos son intereses propios. Es decir, si esta operación hubiese triunfado, nuestra joint venture con Zurich, y Zurich hubiese perdido probablemente su negocio en España. Por tanto, es un socio que forma parte de nuestro accionariado de manera relevante porque tiene un interés intrínseco en el propio proyecto del banco, porque el banco es un distribuidor de sus propios productos. Socios dentro del banco que de alguna manera estén allí por un interés intrínseco, seguro que forman un núcleo duro. Pero también se ha manifestado en esta operación que hay algo que es más difícil de gestionar, pero que hay un conjunto de accionistas del banco que en realidad son clientes. Los clientes del banco se han manifestado a lo largo de todo este proceso de año y medio. Los clientes del banco son las empresas españolas y los empresarios y la gente que de alguna manera tiene ahorros y son inquieta con su dinero para ver qué hacen, ¿no? Se han manifestado de que querían el Banco de Sabadell como es decir, como un banco independiente. ¿Por qué? Porque no, tiene un papel importante en la sociedad, tiene un papel importante en Cataluña, en toda España por ser el banco que de alguna forma da sostén al tejido empresarial de las pymes en España. Bueno, pues todo eso, toda esta gente son clientes, son accionistas también y saben de qué son accionistas, por lo tanto tienen un interés intrínseco, aunque esto les siga siendo un banco que les dé servicio a ellos como clientes. Permítame, esto me lleva a la memoria el caso del accionista y el consejero, dijéramos que fue discrepante, ¿no? Si el señor David Martínez, por ejemplo, decidiese dejar el consejo, por ejemplo, o decidiese orientar sus inversiones su inversión en el banco hacia otro lugar, ¿a qué tipo de perfil buscaría para que le sustituyese? Bueno, primero, el señor David Martínez escribió que él, tanto ahora como antes, daba soporte al proyecto del banco, tenía una visión de que a lo mejor, así como yo pensaba que solos crearíamos más valor, él pensaba que a lo mejor juntos crearíamos más valor, ya está, pero que solos crearíamos todos valor, esto no hemos discrepado nunca.
¿Qué pasaría? Pues que tendríamos que buscar otro o sería el mercado el que lo absorbería. Claramente, lo que a mí me gustaría más en el futuro y después de la experiencia vivida es que muchos clientes que no son accionistas del Banco de Sabadell y que tienen sus ahorros puestos en diferentes cosas, que consideren la inversión en Banco de Sabadell por dos razones. Una, porque es muy rentable, porque en un par de años les va a devolver el 40% de lo que inviertan, y además porque haciéndolo están dando soporte a algo que es muy necesario para sus propias empresas en el futuro. Si me dan un minuto más en la organización, querría plantearle, aunque sea solo una pregunta, digamos que amplíe un poco la óptica de lo que estamos hablando y de los retos del sistema financiero español. ¿Qué se necesita para que una OPA europea, es decir, transfronteriza entre entidades de distintos países, no solo sea amistosa, que ya hemos visto que este es un requisito bastante frecuente, sino qué hay que hacer para que efectivamente toda esta música de bancos de dimensión europea transfronterizos, digamos, se convierta en realidad? ¿Qué obstáculos hay que remover? Bueno, yo creo que hay muchos obstáculos. Esto hoy forma parte del relato europeo, forma parte del desideratum europeo, como la unión política también forma parte del desideratum europeo, y tú sabes perfectamente, porque has trabajado allí, que esto está muy, muy lejos de las posibilidades de lo que vamos a poder vivir tú y yo. Entonces, las uniones bancarias europeas, vamos a ver, hay unos condicionamientos. Primero, no hay sinergias muy claras previo a las sinergias, antes de empezar. Y no solamente en banca, en muchas categorías y sectores empresariales. En los diferentes países europeos pues hay diferentes legislaciones, sobre todo de dos temas, ¿no? Por ejemplo, las legislaciones de quiebras pues son diferentes en los diferentes países. Las legislaciones fiscales son diferentes en los diferentes países. Esto ya son barreras a las fusiones, porque muchas de las leyes mercantiles y las leyes fiscales son diferentes, por lo tanto tú no puedes pensar que tienes un mismo banco operando en cada país. Cada país tiene que tener un banco, ¿vale? Tanto si empiezas por ahí, después dices, bueno, ¿qué tipo de sinergias se pueden obtener en una fusión bancaria? A mí me dijo un banquero francés una vez que se me ocurrió, porque yo siempre he pedido, oye, ¿tú no te gustaría, hace 20 años, ¿no te gustaría comprar un banco como el Banco Sabadell, un gran banco francés, un gran banco francés, uno de los 3 grandes bancos franceses? Y él me dijo, no, porque no tengo nada que enseñaros. Entonces, claro, para hacer una operación de sinergia, tiene que ver y que tiene que estar claro en dónde puede estar esta sinergia, ¿no? Y a nivel digamos, intraeuropeo, las sinergias de costes son difíciles de ver. Las hay, puede haberlas. Hoy hay algunas sinergias de costes importantes que son los costes regulatorios. Estas son las únicas que veo claras. Es decir, aquí en una fusión transeuropea, a lo mejor si no se fusionan 2 grandes bancos europeos, se ahorran toda la cantidad de recursos anuales que se tienen que dedicar son costes improductivos para dar digamos, satisfacción a los requerimientos regulatorios. Con uno basta, y sí. Pero después en todo lo que es comercial y de lo que es llegada a los clientes, pues es difícil porque no hay sinergias muy claras. Sí hay sinergias en determinadas cosas, y esto es lo que nosotros hemos estado practicando, ¿no? Dices, fusiones, pues no necesariamente. Oye, un banco español tiene sus maneras de actuar en España y en Italia su manera de actuar. Pero sí que hay plataformas, y estas plataformas, hay plataformas de cosas que digamos, su tamaño y sus costes de innovación y de investigación, pues son plataformas que pueden funcionar a nivel internacional. Me refiero, por ejemplo, a las plataformas de pagos. Nosotros estamos pendientes de hacer una alianza internacional en la plataforma de pagos. ¿Por qué? Para tener y estar en la primera línea de que nuestros clientes puedan acceder a un sistema de pagos el mejor. Y este sistema de pagos probablemente sea el mismo que en Italia y en Francia de determinados bancos. Eso implica compartir tecnología también.
Sí, pero la integración no hace falta que sea una integración por arriba, que signifique que todos los clientes y todo el aparato, sino que la integración europea que nosotros estamos practicando es una integración europea por plataformas de producto. Nosotros somos simplemente un banco de clientes que distribuye productos de diferentes plataformas. Y hay muchas plataformas que son propias, que las podemos hacer in-house, y otras que las podemos subcontratar y hacerlo mejor subcontratándolo. La otra gran fantasía de las fusiones, del tamaño y de las fusiones, es el tema tecnológico, ¿no? Las economías de escala y el avance tecnológico no se producen en los bancos, no se va a producir nunca en los bancos. No hay ningún banco que vaya a innovar nunca nada en tecnología. Pero las innovaciones se producen precisamente en las empresas tecnológicas y estas ya se encargan ellas de hacer plataformas y sistemas para que hagan a los bancos competitivos. Yo lo que creo que es importante en Europa es que se deje al mercado, si hay un banco que tiene, digamos, ganas de, porque ve que tiene capacidad de adquirir un banco en otro país europeo y que en este otro país europeo esto le dará un beneficio para sus propios accionistas. Ha habido una operación exitosa que es los bancos, el Banco Popular francés, ¿no? La Unión de Bancos Populares, que ha comprado un banco en Portugal. Esta ha tenido éxito, pues muy bien. Hay otra que no ha tenido éxito, que es la operación de Unicrédito con Commerzbank. ¿Por qué no ha tenido éxito? Porque es que además de los problemas estos legales, de las bases fiscales, de las bases legales, de los problemas de la falta de sinergias y de la falta de, digamos, de las diferencias de cada país, hay también temas políticos, ¿no? Hay también temas políticos. Los temas políticos es que, oiga, para que un gran banco francés fusione con un gran banco español, pues eso, tocas a los presidentes de los dos países. Es difícil que lo hagan si los presidentes de los dos países no lo integran dentro de un pacto de no sé qué. Y es muy difícil que el mercado solo pueda hacer cosas de este tipo. Y por lo tanto, estamos donde estamos. A nivel europeo, de Unión Europea, pues dices, faltan cosas. Y, hombre, la arquitectura europea, además, para la unión bancaria, faltan algunos elementos pendientes. Uno de ellos es el Fondo de Garantías Europeo. Sí, le falta la tercera pata a la Unión Bancaria. Le falta la pata. Esta pata no anda la pata. ¿Tú sabes por qué no anda la pata? Porque el canciller alemán no quiere. Porque Alemania no quiere. ¿Y por qué no quiere Alemania que ande la pata? Porque no quiere socializar las posibles pérdidas de los bancos de los diferentes países de la Unión Europea. Y entonces ahora están empezando a andar una pata diferente, que no sé cómo la llaman, pero que consiste básicamente en decir, no, vamos a constituir un fondo que, caso de que en un país, digamos, Lituania, en un país, o Estonia, hay un banco que pueda hacer fallida, que se apañe el fondo de garantía de este país, pero como puede no tener dinero suficiente, nosotros, nuestro fondo europeo, le puede prestar a este fondo de este país durante un tiempo para que solucione el problema, pero lo soluciona bajo riesgo de este fondo y, por lo tanto, bajo riesgo de este país, pero socializar las pérdidas de los bancos en Europa, los alemanes están en contra. Yo no sé si los españoles están a favor o en contra, pero mucho me temo que pronto también estarán en contra todos, ¿no? Porque... Yo estaría todo el día siguiendo este intercambio, pero me temo que Carlos me va a reñir mucho y simplemente agradecerle su presencia y sus respuestas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias a los dos. Gracias y enhorabuena. No, que va. Sí, estaríamos todos todo el día, la verdad, escuchándoos a vosotros. Seguimos. El pasado 13 de octubre era lunes y ese día en Egipto pasaron dos cosas bastante insólitas. En la ciudad de Sharm el-Sheikh, la ciudad turística, la primera fue que Donald Trump consiguió montar una cumbre de líderes de países de la región y también de algunos presidentes y primeros ministros de países europeos